Ya. Doctor Castillo, buenas tardes, doctores, buenas tardes. Bueno, continuando con las actividades académicas de los días jueves del Servicio de Medicina Fetal de la Institución de la Maternidad de Lima, vamos a presentar en este caso un caso clínico que hemos tenido justo este mes, ¿no? Con un desenlace adverso neonatal, el cual voy a empezar a detallar en este momento. Bueno, estamos hablando de una paciente de 47 años, ¿ya? Que es natural de acá de Lima, vive actualmente en Lima, con estado civil es conviviente, con grado de instrucción secundaria completa. Como antecedentes, ¿ya? La fórmula obstétrica, estamos hablando de una gesta 8 para 0070. Entonces, como vemos, la paciente no tiene ningún hijo vivo, ha tenido 7 abortos. Ella niega enfermedades, nunca se le ha diagnosticado de ningún tipo de enfermedad, tampoco ha recibido tratamiento para ningún tipo de enfermedad. Dentro de procedimientos quirúrgicos, ha recibido procedimientos quirúrgicos menores, se le ha hecho un legrado uterino en 2 oportunidades y AMEU en 5 oportunidades por los diagnósticos de aborto, ¿no? Ha tenido 7 abortos la paciente, para lo cual ha necesitado evacuación uterina con un procedimiento, ¿no? Niega alergias la paciente, transfusiones niega también. Antecedentes ginecológicos, menarquía a los 12 años, inicio de relaciones sexuales a los 17 años. Ella refiere que solamente tiene ha tenido 2 parejas sexuales, ¿no? Actualmente ella es conviviente. Como fecha de última regla, bueno, otro dato importante acá es que la paciente, por el mismo hecho de no tener ningún hijo, ha tenido deseos, ¿no? De tener, ¿no? Un hijo, por lo cual ha seguido tratamientos de fertilidad este año, ¿no? Y se ha hecho evaluaciones y el procedimiento, ¿no? Una fertilización in vitro en el Hospital San Bartolomé, el 28 de febrero del 2020, ¿no? Ahora, referente a este tema, nos vamos a plantear algunas interrogantes, ¿no? Si la paciente ha tenido algún diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Si es que ha tenido quizá algún tipo de estudio para que se pueda realizar este procedimiento. Si es que durante su embarazo, ¿no? Ella ha tenido alguna ecografía genética, si se ha realizado eso. Y también si es que durante su gestación se ha realizado la ecografía morfológica, que también en este caso, por el tipo de paciente que tenemos, son exámenes que han tenido que ser realizados, ¿no? Entonces, ante estas interrogantes, las respuestas son que la paciente llega a nuestra institución sin ningún tipo de estos exámenes que debería haber tenido, ¿no? Solamente ella tiene una ecografía particular del día 4 de septiembre, ¿ya? Con estos hallazgos, ¿no? Vamos a ver que para esta fecha tiene 29 semanas de gestación, ¿no? Y los hallazgos, como podemos ver acá, viendo acá primero la arteria, la umbilical, ¿no? Como vemos acá, vemos que tiene una diástole reversa, ¿no? El índice de pulsatilidad está aumentado, mayor del percentil 95, ¿no? O sea, 6.46 es su índice de pulsatilidad, ¿no? Está bastante, ¿no? Muestra una resistencia elevada y vemos que la diástole se encuentra reversa. Esto es en cuanto al Doppler de la arteria umbilical. También vemos acá que se ha hecho el Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Entonces, ambas arterias uterinas con un índice de pulsatilidad de 1.07 y un índice de pulsatilidad de 1.36, ¿no? Que viendo estas imágenes, las arterias uterinas se encuentran dentro de los rangos normales, ¿no? Entonces, la conclusión de esta ecografía particular que tiene la paciente es que por la biometría fetal tiene un ponderado de 467 gramos a las 29 semanas con 4 días, como estipula acá, ¿no? Es de sexo masculino,
tiene una frecuencia cardíaca de 148 por minuto, cordón 3 vasos, placenta fúndica de grado 0, un líquido amniótico normal, un índice de líquido amniótico en 10 centímetros, ¿no? Le pone como una morfología fetal normal, la presentación es en transverso derecho y movimientos fetales normales. Como vemos acá está el Doppler de las arterias uterinas, aquí el promedio 0.88 y el Doppler de la arteria cerebral media y de la umbilical. La arteria cerebral media está con 1.56, o sea, está disminuido, menos de percentil 5, y el Doppler de la arteria umbilical en 6.46, ¿no? Mayor de percentil 95. Esta ecografía particular da las siguientes conclusiones, ¿no? Se concluye que la paciente presenta una gestación única de 29 semanas con 0 días por biometría fetal, no, o bueno, de 29 semanas con 0 días por FUR y con una biometría fetal de 24 semanas. Entonces lo catalogan como un RCU severo. Doppler de arteria umbilical muy aumentada en su resistencia, Doppler de arteria cerebral media normal y Doppler de arterias uterinas normales, ¿no? Acá le ponen marcadores negativos de cromosomopatías y le calculan una fecha probable de parto del 20 de noviembre del 2020. Entonces, estos son los hallazgos de la ecografía particular con la cual la paciente ya acude al servicio, ¿no? Entonces, aquí en la institución la vemos por primera vez el día 5 de septiembre, ¿no? Llega porque la paciente refiere ausencia de movimientos fetales, negando otras molestias. Entonces, la paciente llega con una edad gestacional de 29 semanas con 5 días, un peso de 64 kilos, una presión arterial dentro del rango normal, 110-60, una altura uterina de 30 centímetros, que sería acorde a las 29 semanas, que es lo que presenta. No logran oír los latidos cardíacos fetales con el Doppler, ahí en el tópico de emergencia. Entonces, dentro de las observaciones, la paciente tiene el antecedente de fertilización in vitro y acude sin tarjeta de control. La paciente no ha estado siendo controlada, ¿no?, durante este tiempo por diversos temas, ¿no? Quizá la pandemia, quizá desconocimiento, o quizá no se le ha informado, ¿no?, qué es lo que se tiene que hacer con su caso, que es de alto riesgo. Entonces, como diagnósticos del servicio de emergencia, ¿no?, descartar óbito fetal. Y se solicita una ecografía obstétrica, ¿no?, para poder descartar, ¿no?, el diagnóstico planteado. En la ecografía de emergencia, ¿no?, que se les hace, la paciente tiene esta biometría, como vemos acá, y le calculan por biometría fetal un ponderado de 451 gramos. El feto es de sexo masculino. Entonces, con este ponderado se le calcula que está dentro del percentil menor de 3%. Para las 29 semanas, ¿no? Estaríamos hablando de un RCU severo, ¿no? Que al estudio Doppler en emergencia también se ven, ¿no? Acá están insonando la arteria umbilical, donde se ve que al espectro, ¿no?, de las ondas, se ve que hay una diástole ausente, ¿no? Incluso reversa, ¿no?, en algunas ocasiones. Entonces, aquí el índice de pulsatilidad de la arteria uterina está bastante elevada, ¿no?, en 3.94, lo que nos indica que hay un aumento de la resistencia de la arteria umbilical. Y la arteria cerebral media también se ha logrado evaluar, que está en 1.42, ¿no?, que en este caso está disminuida, ¿no?, la resistencia. O sea que hay una redistribución de flujos, una vasodilatación. Entonces, estos hallazgos encontrados aquí en la ecografía de emergencia lo traspolamos, ¿no?, a la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, ¿no?, donde tenemos a una gestante de 29 semanas con 5 días, con un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical de 3.94, ¿no?, que se cataloga mayor de percentil 95, y un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media en 1.42, que es menor del percentil 5, ¿no?, lo que nos indicaría una redistribución de flujos. Entonces, aquí vemos que, como se mencionaba, ¿no?, la arteria umbilical está alterada, la arteria cerebral media está alterada, y también el ratio cerebro-placentario está alterado, ¿no? Estamos frente a una paciente que tiene un RCU severo con el Doppler alterado, ¿no? Entonces, con todos estos hallazgos que se ha visto en la ecografía, la conclusión que se llega en emergencia es la siguiente, ¿no? Se está hablando de un feto de sexo masculino con un ponderado de 451, ¿no?,
que para el día del examen tiene 29 semanas por última regla y que por biometría fetal se le cataloga con 23 semanas como un día. El ponderado fetal se encuentra menor del percentil 3, según el Hadlock, ¿no? Sería un RCU severo tipo 2. Bueno, acá están utilizando la clasificación anterior, ¿no? De RCU. Un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor del percentil 95 con diástole ausente y un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media menor del percentil 5. ¿No? También a la evaluación del fémur y el húmero, estos se encuentran por debajo del percentil 3. Aquí hacen una distinción, ¿no? En la placenta, que por la medición lo catalogan como una placentomegalia, ¿no? Bueno, acá no se ve solamente ponen de 7 centímetros de grosor la placenta, ¿no? Acá, de 7 centímetros, por lo cual lo catalogan como una placentomegalia. También, ¿no? No se descarta patología malformativa y se sugiere evaluación por el servicio de medicina fetal. O sea, acá se descarta que sea un óbito, ¿no? Pero sí se está haciendo hallazgos de un RCU severo con Doppler alterado, ¿no? Tanto de la cerebral media como la umbilical. Bueno, en este caso, aquí en la emergencia no se ha ampliado el estudio de los vasos, ¿no? Como es el istmo aórtico, el ductus venoso. Solamente lo que se ha hecho es eh, una reevaluación con esta ecografía. Entonces, en ese momento ya con la ecografía, sí, doctor. Ujú, cierto. Bueno, entonces, continuando, la paciente es reevaluada, ¿no? Con este resultado de ecografía, donde ya, en este caso, se le amplía la historia clínica y se le amplían los diagnósticos, ¿no? Ya no solamente como descartar óbito, ¿no? Sino ya por los antecedentes que tenía la paciente, como una abortadora habitual y por los hallazgos de la ecografía, se le da el diagnóstico, ¿no? De una gesta 8 nulípara de 29 semanas con 5 días por fecha de última regla, no trabajo de parto, alto riesgo por ser una abortadora recurrente, por tener una edad materna avanzada y por el antecedente de fertilización in vitro, ¿no? Entonces, el plan que se toma con la paciente es hospitalizarla, ¿no? Para evaluación por el servicio de medicina fetal, ¿no? Con una ecografía y sus exámenes de laboratorio. Bueno, la paciente se hospitaliza al servicio B, donde la paciente está asintomática, ¿no? Ella va más que nada por el hallazgo ecográfico que se le hizo de forma particular. Ella niega ningún tipo de molestias. Los diagnósticos en ecografía, los diagnósticos del servicio coinciden con el diagnóstico de ingreso de emergencia, ¿no? Acá le aumentan descartar retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y también solicitan una ecografía por medicina fetal, ¿no? Ya acá en el servicio, el día 7 de septiembre, un día después de su ingreso, se le realiza su ecografía, ¿no? Ya para el 7 de septiembre ya la paciente tenía 30 semanas, ¿no? Por fecha última regla. Entonces, aquí vemos también los hallazgos de la ecografía, ¿no? Y en este caso, al ser un feto de riesgo, una paciente de riesgo, también se le tiene que realizar el estudio Doppler, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la insonación de la arteria umbilical, donde se puede apreciar, ¿no? Que el índice de pulsatilidad está aumentado, hay una resistencia aumentada y que hay una diástole reversa, ¿no? Diástole reversa y aquí es continua, ¿no? Una diástole reversa de la arteria umbilical. Eso es lo que nos muestra esta imagen, ¿no? Continuando,
En este corte se realiza el Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? Donde vemos que también el índice de pulsatilidad está disminuido, ¿no? Está en 1.65 para la edad gestacional, que nos indica también una redistribución de flujos, ¿no? Es esta imagen. Bruno, Continuando, en el de la cerebral media hay necesidad de que precises bien ya los valores de referencia. 1.65 para las 30 semanas, muy posiblemente no es anormal, ¿ya? Eh, Eso lo vamos a revisar quizá con un calculador, pero el valor no es anormal para esta edad de gestación, ¿ya? Listo. ya, ok, ok. Ya, y continuando, aquí se está insonando el ductus venoso, ¿no? El ductus venoso, vemos la forma, la onda A está presente de 1.003, ¿no? Que en este caso, haciendo la revisión, estaría aumentado el índice positivo. Aquí también han insonado el istmo aórtico, ¿no? Continuando con la evaluación de los vasos fetales. Entonces, aquí en el istmo aórtico podemos ver que hay una diástole reversa también, ¿no? A nivel del istmo aórtico, lo que nos indicaría pues que hay una redistribución de flujos y una descompensación incluso, ¿no? Esta es la imagen de la placenta, ¿no? Bueno, no se tuvo ninguna medida, solamente, bueno, al examen se podría quizá concluir que es, ¿no?, una placenta que está aumentada en su tamaño, es hiperecogénica, tiene algunos lagos, ¿no? Pero no tenemos una medida de la placenta aquí en la ecografía, ¿no?, que se realizó el 7 de septiembre. Este es una imagen, ¿no?, el movimiento de la placenta, ¿no? La cual, vamos a verla nuevamente. Bien. Una vez, al ser evaluada la paciente, ¿no?, con la ecografía, se tiene estas conclusiones, ¿no?, en el servicio el día 7 de septiembre, ¿no? Se encuentra en longitudinal podálica derecha, tiene un ponderado fetal de 500 gramos, ¿no?, que está menor del percentil 1, un latido cardíaco de 148, cordón 3 vasos, la placenta es corporal lateral derecha de grado 3, no se informa más, un índice líquido amniótico normal con 14 centímetros, la visualización regular y no se aprecian anomalías mayores en la morfología fetal, ¿no? Al estudio Doppler, ¿no?, como menciona acá y como lo hemos podido apreciar en las imágenes anteriores, presenta una diástole reversa de la arteria umbilical, ¿no?, el ductus venoso con una onda A disminuida, un índice de pulsatilidad de 1.03, la cerebral media con un índice de pulsatilidad de 1.6, un istmo aórtico reverso, como menciona acá, como ya lo vimos también en la imagen anterior, un perfil biofísico fetal de 6/8 por los movimientos disminuidos del feto. Concluye como una gestación única activa de 30 semanas por FUT, según la historia clínica, un RCU severo por el ponderado fetal menor del percentil 1, un perfil biofísico fetal de 6/10 por movimientos corporales disminuidos y por no reactividad, ¿no? También menciona que una diástole de la arteria umbilical reversa, conductus venoso anormal, una onda A disminuida e istmo aórtico reverso, ¿no? O vemos ahí alteración de múltiples vasos. También, ¿no?, es una paciente con fertilización in vitro, sin anomalías mayores, se desconoce cariotipo y hay inestabilidad cardiovascular por los episodios transitorios de ductus venoso reverso y normalización tardía de la arteria cerebral media.
Se informa que es alta la posibilidad de muerte intrauterina y hay criterios para culminar gestación con pronóstico reservado postnatalmente por el peso y el compromiso fetal, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos de la ecografía y con lo cual la paciente retorna, ¿no?, a su servicio, eh, al servicio B, ¿no? Paciente en todo momento asintomática, ¿no? Con los resultados se le indica un monitoreo clínico materno-fetal, maduración pulmonar, se hace interconsultas a neonatología, le solicita nuevamente una ecografía Doppler y junta médica, ¿no?, a la paciente. Esto fue ya al día siguiente, ¿no? Ese día, el 7, la paciente, bueno, no se le logró, no se le evaluó al día siguiente. Entonces, los resultados les solicitan, ¿no?, madurar los pulmones, interconsultas a neonatología y una ecografía y una junta médica. Entonces, la neonatología responde, ¿no?, recomendando el término de gestación según los criterios de priorización y que sí, en esa oportunidad se contaba con un cupo en la UCI. El día siguiente, la paciente se le realiza nuevamente la ecografía, ¿no?, en el servicio, acá en el servicio de medicina fetal, donde nuevamente al insonarse los vasos, como vemos acá, la arteria umbilical está con un índice de pulsatilidad de 2.44, ¿no? Y se observa que hay ausencia de la diástole, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos para las 30 semanas con un día que ya tendría, la paciente tiene igual, ¿no?, una arteria umbilical mayor del percentil 95, y ahorita voy a mencionarles también el resultado de la arteria cerebral media, ¿no? Y este es el resultado, ¿no?, del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, que está con 1.25 de índice de pulsatilidad, que con los cálculos, según la calculadora, también, ¿no?, está menos del percentil 3, ¿no?, está en el percentil 1, ¿no?, lo que nos indicaría una vasodilatación cerebral. Continuando, también se hizo la insonación, ¿no?, a nivel del ductus venoso, donde también se observa una alteración en cuanto al IP, ¿no?, está con 1.18, que es mayor del percentil 95, ¿no? Y vemos que acá la onda Ayas está, cuando hay tendencia a ser ausente, ¿no? Aquí también, estas son las imágenes de la placenta, ¿no?, donde se ve una placenta displásica, impresiona que fuesen vesículas, ¿no?, con vesículas, y bueno, tampoco se tiene la medida, pero está, bueno, quizás subjetivamente aumentada en su tamaño, ¿no?, su grosor. La conclusión a la cual se llega es la siguiente, ¿no?, que por biometría fetal tiene 441 gramos, ¿no? 142 latidos por minuto. Lo que se precisa acá es que a la evaluación del cordón umbilical, esta tiene dos vasos, una arteria y una vena. La placenta es corporal lateral derecha, grado 0, displásica, ¿no?, como menciona acá. Un líquido amniótico normal, un ILEN 15, visualización regular, morfología fetal, lo catalogan como normal. Como mencionaba, ¿no?, los resultados del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical como la cerebral media alterados, ¿no? Se concluye como una gestación única activa de 30 semanas con un día, por fecha última regla, un crecimiento fetal por debajo del percentil 3, Doppler umbilical y cerebral media patológicos, no circular al cuello. También, como se ha insonado el ductus venoso, el cual también es patológico, el Doppler de las arterias uterinas, ¿no?, ambas arterias uterinas, dentro del promedio, en realidad, el promedio es 1.1, y lo catalogan también como un retardo de crecimiento intrauterino temprano de probable causa malformativa. No se descarta mola parcial, ¿no?, una triploidía. Se sugiere estudio de cariotipo fetal y culminar la gestación, ¿no? Esto también, ¿cierto? Acá.
Acá veo donde dice placenta grado 2 guión displásica. El grado 2 es una placenta homogénea uniformemente, Grado cero. sin, Grado sin, cero. sin áreas pues que heterogéneas, ¿no? Entonces, quizá ha habido acá un error de digitación, porque una displásica característicamente se descubre por la heterogeneidad difusa de una placenta, ¿no? Ya con áreas diversas en su ecogenicidad, que muy bien podría catalogarse como una placenta madura, ¿no? Que más allá puede ya precisarse el tipo específico de la lesión, es otra cosa, ¿no? Pero un grado cero definitivamente no es esta placenta. Ya. Ya. Bueno, esos son los resultados, ¿no? Bien, con esta ecografía regresa al servicio y deciden hacer ya la junta médica, ¿no? El día 8 de septiembre, al día siguiente, donde los diagnósticos se mantienen, ¿no? Y aquí, ¿no? Como plan, debido al mal pronóstico de vida intrauterina, se decide culminar gestación por cesárea, ¿no? Ese es el plan del servicio y es lo que se le comunicó a la paciente también, ¿no? Dando su consentimiento, ¿no? Para que se le pueda realizar la cesárea, ¿no? Una pregunta, Bruno. ¿Sabes qué día le colocaron la inyección de betametasona, o sea, la maduración pulmonar? El día 7, doctor. 7. El día 7 que se le hizo la primera ecografía, Ya, se le inició ya. un pulmonar. ¿Sabes por qué puede haber habido la diferencia entre la segunda ecografía, la última ecografía que describe diástole ausente en la arteria umbilical y la ecografía previa donde dice diástole de la reversa de la arteria umbilical? ¿Conoces Uh cuál -huh. puede haber sido el motivo de ese cambio a mejor de la arteria umbilical? Eh, bueno, sí, ¿no? Como usted refiere, probablemente ha sido por el corticoide, porque, porque se ve que hay eh, que regresiona en realidad, ¿no? Que hay una mejoría en cuanto a la inestabilidad hemodinámica que tenía el feto, ¿no? Que era el ductus reverso, perdón, la diástole reversa, y que al día siguiente, durante la ecografía, no se vio en ningún momento que haya episodios, o sea, de diástole reversa, solamente era diástole ausente. La hipótesis de este caso, ¿no? De posible mejora por el efecto inotrópico positivo del corticoide y mejoramiento de la diástole reversa hacia una diástole ausente. Estamos suponiendo que puede esto, ¿ya? Listo. Sí. Bueno, la paciente, como mencionaba, el día 8 se le había ya indicado la cesárea, ¿no? Pero por temas de no disponibilidad de sala de operaciones, la paciente no ingresó a sala de operaciones el día 8, que es cuando se le ya indicó la cesárea, ¿no? Por lo cual solamente le solicitaron un test no estresante, ¿no? Para evaluarla y en cuanto haya disponibilidad de sala, que ella pueda ingresar, ¿no? Para ser operada. ¿No? El resultado que se le da aquí es 9 sobre 10, ¿no? Bueno, se ve sí que hay hasta 8, creo, por los movimientos. La línea de base está dentro de lo normal. No se ve que haya desaceleraciones, solamente una acá. Y tenía las acciones espontáneas, ¿no? La cual estaba en pródromos en realidad, no llegó a iniciar el trabajo de parto. Se le opera recién al día siguiente a la paciente, a las 11:56 de la mañana, el 9 de septiembre, con los diagnósticos, ¿no? De un RCIO severo, insuficiencia placentaria, no trabajo de parto, gesta 8 de 30 semanas, abortador habitual. Dentro de los diagnósticos postparto, prácticamente los mismos, ¿no? Y se le realizó la cesárea. Dentro de los hallazgos se obtiene un recién nacido de sexo masculino con peso de 525 gramos, una talla de 27 centímetros, el Apgar de 4 al minuto, 6 a los 5 minutos y 6 a los 10 minutos. Se observaba un líquido amniótico meconial fluido en regular cantidad, sin mal olor, un feto con RCIO severo con alteración hemodinámica, ¿no? Bueno, eso se le pone dentro del informe operatorio.
placenta normal, ¿no? Por la evaluación macroscópica que se tuvo ahí, o sea, bueno, es más que nada la evaluación del cirujano, ¿no? Y un sangrado interpretatorio de 600 cc. La paciente pasa al servicio de hospitalización el día, y para, ¿no? Monitoreo clínico, y a los 2 días, del 9 que se le opera, el día 11 de septiembre, se le da de alta por, ¿no? La evolución favorable que tuvo. La paciente no tuvo ninguna complicación, ninguna molestia, por lo cual fue dada de alta. En cuanto a la evolución neonatal, ¿no? El RN, el día 9 de septiembre, ¿no? A las 11:50 de la mañana, hora de nacimiento, un peso de 525, una talla de 27 centímetros, un perímetro cefálico de 23,7, un Apgar de 4 minutos, 6 a los 5 minutos y 6 a los 10 minutos, una edad gestacional de 37 semanas, ¿no? Por Capur. Nace en mal estado general, con una fascia dismórfica, nace flácido, sin esfuerzo respiratorio, un Silverman-Anderson de 7 puntos, por lo cual se le realiza intubación. Le ponen también dentro de los hallazgos al examen físico un cordón umbilical delgado y que la paciente tiene extremidades, y el paciente tiene el recién nacido con extremidades cortas también. Los diagnósticos de neonatología, se está hablando de un recién nacido pretérmino de 30 semanas, ¿no? Pequeño para la edad gestacional, extremado bajo peso al nacer, una insuficiencia respiratoria, ¿no? Una enfermedad de membrana hialina y un síndrome dismórfico. El plan con el recién nacido era realizarle una radiografía tórax, exámenes de laboratorio y pasarlo a UCIN, ¿no? Al final no se le pudo lograr efectivizar los exámenes porque a las 3 de la tarde el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, se realizan las maniobras de RCP avanzado y bueno, no hubo respuesta, ¿no? Se constata fallecimiento a las 3:28 horas del día. O sea, el neonato falleció el mismo día. Bueno, estas son las imágenes, ¿no? Del recién nacido, pero ya al día siguiente de haber fallecido, ¿no? Eh, bueno, podríamos ver acá que quizá tiene, bueno, y me impresiona quizá, ¿no? O sea, una macroglosia, viendo acá las orejas de implantación baja, sexo masculino, no, eso más que nada la evaluación macroscópica que pueda tener, ¿no? Y esta es la foto de la placenta, ¿no? Macroscópicamente también, ¿no? Tenía un ligero tinte, algo opaco, amarillento, ¿no? Como mencionaban, el meconio, ¿no? Porque era el líquido meconial fluido, ¿no? Quizá otro hallazgo, en realidad, bueno, que me llamaría la atención, creo que, bueno, es para el especialista, ¿no? En el caso sí se ve que, bueno, por el tamaño, presiona ser sí una placenta que es adecuada para la edad gestacional que presenta, ¿no? Alguna otra alteración que quizá aún no se delimitan bien los cotiledones. Impresiona así ser en cuanto al grosor, ¿no? De mayor diámetro. Se ve también en esa placenta unas imágenes amarillentas que son típicamente las áreas de infarto que se conocen, ¿no? No vemos vesículas como hemos visto en algunas otras placentas displásicas o molares, por ejemplo. No niega eso la displasia, pero se puede encontrar, ¿no? Áreas negruzcas, áreas amarillentas especialmente, ¿no? Que son zonas de infarto típico en las placentas macroscópicas, ¿no? Síguele. Resultado de anatomía patológica, bueno, lo detalla, ¿no? Quizá como ya un estudio más especializado, ¿no? El examen macroscópico responde que bueno, la placenta, el cordón umbilical mide 3 centímetros, una longitud de 3 centímetros por 0,6 de diámetro,
una inserción excéntrica a 2 centímetros del borde, color blanco nacarado, dos números de vasos, membranas fetales incompletas, no se puede evaluar el punto de ruptura, tipo de inserción marginal, de un aspecto y color de pardo claro. La superficie fetal, ¿no? Un color azulado, con vasos fetales aplanados, y una superficie materna con cotiledones incompletos, parcialmente fusionados, como pone acá. El disco de forma redonda, el peso de la placenta 305 gramos, un tamaño de 11.5 por 11.5 centímetros. Al corte, ¿no? A la medición, un espesor de 2 hasta 4 centímetros, ¿no? Un parénquima congestivo, es lo que se le pone. A otros hallazgos, infartos de 2.5 por 2 centímetros de localización central. Y también presencia de trombos intervellosos rojos en el 60 a 70% de la placenta, es lo que reporta, ¿no? Y acá toman los cortes para poder hacer el estudio microscópico. Como hallazgos microscópicos, ¿no? Se observa una placenta simple con peso adecuado para la edad gestacional en percentil 50, vellosidades coriales del tercer trimestre, algunas edematizadas de contornos irregulares, festoneados, con ocasionales nidos trofoblásticos en su interior. Trombos intervellosos también, ¿no? Hemorragia intervellosa difusa con áreas de fibrina laminada, focos de infarto antiguo también. Las membranas coriamnióticas son epitelios facelado con presencia de hematíes y ocasionales macrófagos. El cordón umbilical con presencia de una arteria y una vena, ¿no? Arteria umbilical única. Los hallazgos sugieren como primera posibilidad diagnóstica una displasia mesenquimal y más alejada una cromosomopatía, ¿no? Una triploidea. Bueno, acá recomiendan hacer un correlato con cariotipo para el diagnóstico definitivo. Ahí permíteme, Esos son los hallazgos de anatomía permítame patológica. comentar algo. Eh, Todas estas lesiones que se describen eh, patológicamente generan en la placenta una apariencia heterogénea. Eh, por eso que hay mucha variabilidad interobservador en la calificación del grado placentario, porque nosotros estamos acostumbrados a calificar como madura prioritariamente por la delimitación de los cotiledones, por esos anillos ecogénicos, pero esta característica no es la única que califica como madura, según las descripciones de grano y según las descripciones actuales que se están mencionando con correlación histológica a correlación ectoscópica ecográfica. Esas áreas de cogenicidad dispersa, esas áreas de contenido fibrinoso, subcoriónico, como si fuera pantano, arena movediza, esas áreas de aspectos de cavernas con borde ecogénico, esas son características que conforman el grado de triel de madurez. Que quizá una placenta madura sea simplemente una generalidad y a partir de ahí tengamos la necesidad de especificar si es una displasia, si es una mola, ese es otro asunto, que ya la patología microscópica, histológica y cariotipo va a precisar más. Pero, pero nosotros que vemos en la parte ecográfica, debemos buscar concordar que todo lo que se aleje de una característica de homogeneidad típico de una placenta de grado 0 o 1, y más aún cuando hay una base descriptiva como la que estableció Granum, ya nos oriente a pensar en la calificación de una placenta madura, porque eso nos va a llevar a detectar a un feto en riesgo y a una gestante en riesgo y a abundarle en más exámenes, ¿no? Entonces está aumentando cada vez más la correlación histológica con la correlación ecográfica. Hay muchas formas ecográficas de expresión de madurez placentaria, como se ha correlacionado en este examen patológico. Es una placenta totalmente madura y justo así tiene la característica, la madurez, cuando lo vemos en la ecografía, ¿no? Listo. Bien. Bien. Bueno, eso es en cuanto al caso clínico que tuvimos, ¿no? No una paciente que quizá no
según ella refiere que no fue bien orientada, ¿no? Porque hubiese sido muy importante tener el estudio genético, también las ecografías, ¿no? Que son, que corresponden a ciertas edades gestacionales, lo cual nunca se realizó. Y por último, tampoco se logró realizar aquí ¿no? Un cariotipo, ¿no? Sí, a ver, del ¿me paciente, ¿no? permite opinar, Walter? Hola, ¿me escuchan? Ya, sí, este casito lo vimos nosotros y debido a las características ecográficas de la placenta, que era la sospecha y el RCIU del feto extremo, ¿no? Nos pareció una displasia, perdón, nos pareció una mola parcial, una triploidía, ¿no? Entonces, cuando nació el bebé, tuvimos conocimiento, le pedimos que le hagan al bebé un cariotipo en sangre, pero lamentablemente ya no estaba en sala de operaciones, había pasado a UCI. Ahí también el residente perdió un poco de tiempo o oportunidad porque pudo haber ido al Neo para que se le saque un cariotipo, ese bebé, bueno, fallece y como es costumbre acá, una vez que fallece la placenta, perdón, el feto pasa a la morgue y se acabó todo, ¿no? Nosotros incluso al día siguiente le hicimos una punción cardíaca al feto y sacamos 2 centímetros cúbicos de sangre y lo llevamos a genérica, pero lamentablemente no creció nada, ¿no? Ahora, nos llama mucho la atención este reporte de patología donde no descartan si es una displasia o es una mola. Y desde el punto de vista anatomopatológico, creo yo que hay algunos signos distintivos que podrían zanjar la diferencia, ¿no? Entonces yo la verdad no creo mucho en este reporte y he pedido una revisión de lámina, ¿no? Para poder tener una mayor precisión acerca del cuadro. Discrepo contigo en que la placenta es grado 3. Esta placenta no es grado 3. Es una placenta displásica totalmente, ¿no? Con zonas que, bueno, lamentablemente ni el examen macro ni microscópico hablan de vellosidades higrópicas o degeneradas, pero como te digo, me parece que hay poca experiencia en los patólogos porque debieron poner esto, ¿no? Si hay degeneración higrópica, las vellosidades, entonces es una mola parcial y se acabó, ¿no? Entonces, no ponerlo y poner más alejado triploidía es lo que me deja a mí un sinsabor en la boca, ¿no? Se perdió la oportunidad de hacer un diagnóstico citogenético oportuno, ¿no? Entonces, esperemos que para la próxima se pueda coordinar mejor este evento con, sobre todo los neonatólogos, ¿no? Para que le saquen una muestra de sangre ya al bebé fallecido, ¿no? Para que pueda procesar el cariotipo. Justo yo también estaba viendo, conversé también con la responsable de la patología y discrepaba con algunas cuestiones, porque se acuerda que nosotros hemos visto ya un caso de displasia hace mucho tiempo, que era el diferencial con mola. No encontraron la hiperplasia vellositaria que caracteriza pues a las molas, ¿no? Y no había tampoco la degeneración hidrópica. Sin embargo, sería mucho de interés pues ver cómo sale la segunda revisión de lámina para ver que nos den otra idea, ¿no? Sí, en eso sí concuerdo totalmente. En lo del grado de madurez quizá habrá que revisar más en algún otro momento, pero ya es interesante, muy interesante este casito. Gracias, Doc. Sí. Sigue. Ok, doctor. Ok, doctor. Continuando, vamos a hacer una revisión del tema acerca de este caso, ¿no? Que nos ha tocado presentar. Este, ¿no? Lo que tenemos que saber es como
ginecólogos, obstetras, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber, ¿no? Acerca de la placenta y su patología, ¿no? Vemos que en múltiples ocasiones, por la misma especialidad es bastante tiene muchos problemas médico-legales, quizá en algunas ocasiones, ¿no? Y quizá algo que nos pueda ayudar bastante es el estudio anatomopatológico, ¿no? De la placenta, a fin de determinar y explicar algunos desenlaces adversos que quizá se hayan tenido, ¿no? Y que puedan tener explicaciones justo en el desarrollo de la placenta, ¿no? Y la repercusión que va a tener con el feto, ¿no? Y es como es en este caso que se tuvo, ¿no? Porque la paciente, por ejemplo, no tuvo un trastorno hipertensivo, no tuvo preeclampsia, ninguna otra comorbilidad asociada, quizá la edad materna avanzada, o bueno, el hecho del antecedente de la fertilización in vitro, ¿no? Más otra cosa, nada, ¿no? Y quizá el hecho de quizá no haber hecho un estudio genético, ¿no? A tiempo, ¿no? El tema es por eso que se basa en esto, ¿no? En que la placenta, en este caso, ha tenido la repercusión sobre el deterioro de los vasos fetales, ¿no? Y la redistribución de flujos, ¿no? Entonces, es acerca de ello el tema, ¿no? Entonces, como sabemos, la placenta es un órgano único que va a facilitar, ¿no? Casi todas las interacciones entre la fisiología materna y fetal. Es la única fuente de oxígeno y nutrición del feto y va a proporcionar una barrera protectora contra las agresiones externas. Es un órgano bastante adaptable que es capaz de mostrar una amplia gama de cambios patológicos en respuesta a diversos factores y algunos factores estresantes, tanto maternos como fetales, ¿no? Muchos de estos cambios nosotros los vamos a poder observar con un examen macroscópico y también microscópico, ¿no? Ya en anatomía patológica, ¿no? Una vez que se haya dado el parto, ¿no? Y esto nos va a brindar una oportunidad única para informar el manejo clínico tanto materno como fetal y poder hallar también las explicaciones frente a algunas presunciones diagnósticas que se pueda tener antes, ¿no? Del parto. Entonces, el Colegio Americano de Patólogos hay indicaciones para que la placenta pueda ser derivada a ese servicio para que se les pueda realizar el estudio correspondiente, ¿no? Hay indicaciones maternas, indicaciones fetales y algunas indicaciones placentarias, ¿no? En la misma placenta, ¿no? Como vemos acá, indicaciones maternas, digamos, ¿no? Todo paciente, todo parto pretérmino tiene que ser evaluado, ¿no? Por medicina, por anatomía patológica, ¿no? Generalmente las que son menos de 34 semanas y en las placentas postmaduras también, o en los partos posttérmino, ¿no? Que son mayores de 42 semanas, ¿no? Aquellas pacientes que tienen alguna comorbilidad como es diabetes, hipertensión, se indica en realidad que deban ser evaluadas estas placentas, ¿no? También si la paciente ha tenido fiebre o algún tipo de infección intraparto, ¿no? O periparto. También si ha tenido hemorragia inexplicada durante el tercer trimestre, paciente que haya tenido oligoamnios o polidramnios, ¿no? Paciente que haya tenido un líquido amniótico meconial, incluso reportan, ¿no? Aquella que se le ha hecho a pacientes procedimientos invasivos, etcétera, ¿no? Indicaciones fetales, ¿no? O neonatales, ¿no? Como menciona acá, ¿no? Muerte neonatal, por ejemplo, los óbitos, pacientes que tienen una admisión a UCI, ¿no? O sea, aquellos pacientes que nacen y por alguna razón tienen indicación de paso a UCI, también se les tiene que hacer un estudio a la placenta, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Múltiples indicaciones que se tienen, ¿no? Vamos a poder, en base a ello, poder discernir algunas presunciones diagnósticas que podamos tener, ¿no? Pacientes con algún tipo de malformación anatómica que se pueda observar, pacientes con gestación múltiple, también se tiene que enviar la placenta para estudio, ¿no? Los pacientes con hidros fetal, ¿no? O aquellos pacientes que son pequeños para la edad gestacional, ¿no? O grandes para la edad gestacional. Y indicaciones propias de la placenta, ¿no? Anormalidades de la placenta, ¿no? O sea, al nosotros evidenciar alguna alteración macroscópica, ¿no? Por ejemplo, una placenta bastante grande en cuanto a volumen, o si vemos, ¿no? Algunos vasos con trombosis, placentas que tienen hematomas, o alguna anomalía en cuanto a la coloración, ¿no? O placentas pequeñas o grandes para la edad gestacional, o que al evaluar el cordón umbilical encontremos ciertas patologías, o bueno, ciertas
características que salen de la normalidad, ¿no? Como es, por ejemplo, el tamaño, si es cordón corto, cordón largo, en cuanto al diámetro también, ¿no? Si es que es menor de 1 centímetro generalmente o 8 milímetros. Y también si es que hay espirales, ¿no? Que le llaman, es el número de vueltas que da el cordón cada 10 centímetros, ¿no? Incluso ello también tiene mucha relevancia para que se puedan estudiar la placenta, ¿no? Esto dentro de las indicaciones que se tiene que tomar en cuenta para que se haga un estudio de la placenta, ¿no? Entonces, específicamente hablando del tema, vamos a hablar de aquellas lesiones placentarias que nos pueden condicionar una alteración en cuanto a la flujometría, ¿no? Dentro de ellas tenemos anomalías vasculares o de perfusión, ¿no? Que nos van a producir una mala perfusión vascular materna y una mala perfusión vascular fetal, ¿no? También hay procesos inflamatorios o infecciosos que van a producir estas alteraciones, ¿no? Como es ya bastante conocido la coriomionitis, una vellositis de causa conocida, vellositis causada por organismos infecciosos, y también algunas lesiones raras con alto riesgo de recurrencia, ¿no? Un depósito masivo de fibrina perivellosa, un infarto del suelo materno, una intervellositis histiocítica crónica, también las placentas acretas, etcétera, ¿no? Dentro de las lesiones placentarias que nos van a producir algún tipo de repercusión en cuanto a la hemodinámica fetal, ¿no? Hablando de la malperfusión vascular materna, ¿no? Esta categoría se va a definir como un grupo de lesiones placentarias que reflejan una perfusión materna anormal de la placenta, ¿no? Va a estar causada principalmente por defectos en la invasión del trofoblasto y remodelación de las arteriolas espirales maternas, ¿no? Estas lesiones se asocian con un aumento del tono vascular en las arterias uterinas, falta de aumento del volumen sanguíneo circulante y la implantación en una región con riego arterial deficiente. En cuanto a la mala perfusión vascular fetal, esta va a estar definida por un grupo de lesiones placentarias que sirven como evidencia de perfusión reducida o ausente entre el parénquima velloso y el feto, ¿no? Que es el tema que vamos a abordar. Esta condición va a estar causada más comúnmente por la obstrucción del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical, ¿no? Esto va a impedir que se haga un aporte adecuado de sangre y nutrientes al feto, ¿no? Y sin embargo, va a haber otros factores contribuyentes que incluyen una insuficiencia cardíaca fetal, una hiperviscosidad y trombofilias, ¿no? Que pueden también tener o desarrollar una mala perfusión vascular fetal, ¿no? Entonces, hablando, como mencionaba, de algunas lesiones que va a tener la placenta y el cordón umbilical y que pueden estar asociadas, ¿no? Con mala perfusión vascular, tenemos a lesiones obstructivas, ¿no? O lesiones potencialmente obstructivas, ¿no? O algunas condiciones que también pueden ser potencialmente obstructivas, ¿no? Como vemos acá, un cordón largo, ¿no? Generalmente mayor de 75 centímetros, puede condicionar que haya una disminución o un inadecuado pasaje de sangre de la placenta hacia el feto, ¿no? O nudos verdaderos, ¿no? Que dentro de la membrana de la cavidad amniótica se produzca un nudo, ¿no? Y esto está asociado también a cordón largo, ¿no? O que haya más de 4 espirales, ¿no? Estas vueltas que vemos acá, estas espirales, ¿no? Aumentadas. Lo normal es que sea de 1 hasta 2 a 3, pero ya de cuatro espirales en adelante, lo que va a condicionar el número de espirales es que no haya un pasaje adecuado de sangre de la placenta hacia el feto, o incluso puede ocasionar una éstasis sanguínea y producir trombos, ¿no? A estos niveles, causando el posterior deterioro del flujo hacia el feto, ¿no? O también que se tenga un cordón delgado, ¿no? En este caso, como en el caso de la paciente, por ejemplo, tenía un cordón bastante delgado, que era de 7 milímetros, solamente tenía una arteria y una vena, ¿no? Algunas lesiones también que son potencialmente obstructivas, ¿no? Que la placenta, el cordón tenga una inserción marginal, ¿no? Que también, ¿no? Que sea un diámetro delgado, que nos puede producir estas alteraciones. Y también algunas condiciones, como es, por ejemplo, una distocia funicular, ¿no? Que tenga un circular simple, circular doble, o que que haya un circular al cuerpo del feto, o que tenga un prolapso, ¿no? Pero esto quizá condiciones ya en edades gestacionales más avanzadas. Bueno, más que nada, sí, doctor.
No, doctor, es más que nada problemas propios del tejido placentario. En este caso son, hablando del cordón, ¿no? Más que nada son criterios del cordón, o algunas condiciones que pueden condicionar una disminución del pasaje de sangre hacia el feto. Y ahorita yo voy a pasar al tema para... justo ahora me toca hablar del otro tema. Ujú. Bueno, como mencionaba, ¿no? En este caso, lo que se ha visto que no era una condición materna, ¿no? Más que como mencionaba, la edad o quizá el antecedente de fertilización in vitro, que quizá pudo condicionar algún tipo de alteración en el feto, ¿no? Pero más que nada estamos hablando de un cuadro que ha sido producido por la placenta, ¿no? Una mala perfusión fetal, ¿no? Vascular, una mala perfusión fetal vascular, que es lo que ha producido que el pasaje de sangre no haya sido adecuado hacia el feto y que haya tenido esa repercusión y este desenlace, ¿no? En este feto, ¿no? Entonces, centrándonos en el tema y al diagnóstico anatomopatológico, vamos a hablar de un cuadro clínico que es la displasia mesenquimatosa placentaria, ¿no? Que es una anomalía vascular placentaria poco común, ¿no? Que no se diagnostica así muy frecuentemente. Está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Para un embarazo molar, ¿no? Y en este caso, diagnóstico diferencial para una mola parcial, ¿no? Porque en la mola parcial encontramos partes fetales o un feto, ¿no? Tiene una incidencia de un 0.02%, ¿no? Y que es más preponderante en mujeres que en hombres. El feto con displasia mesenquimatosa placentaria puede desarrollarse normalmente sin complicaciones maternas graves. Bueno, eso es en algunos casos, ¿no? Es muy importante distinguir, ¿no? Que se esté tratando de una displasia mesenquimatosa placentaria, de una mola parcial con un feto triploide anormal, porque este diagnóstico puede resultar en la interrupción del embarazo, ¿no? Y es un desafío distinguir, ¿no? Este cuadro clínico de una mola completa con un gemelo también, ¿no? Que va a conllevar una morbilidad significativa para la madre, ¿no? Enfermedad trofoblástica gestacional persistente. El grado de vascularización y la derivación en la placenta pueden provocar complicaciones en el feto, ¿no? Como vemos acá, que es el retardo de crecimiento intrauterino o una muerte intrauterina, ¿no? Y a la madre una hipertensión, que es lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad con esta paciente? Que ha tenido una repercusión sobre el feto y su crecimiento, ¿no? Un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, como menciona acá la literatura, ¿no? Sobre este tema, es que es muy importante tratar de llegar a una diferenciación adecuada, porque de ello va a depender si se continúa o no con el embarazo, incluso, ¿no? Y ya para ello se hacen exámenes para poder descartar, ¿no? Como es el beta-HCG, alfa-fetoproteína, exámenes para poder tratar de discernir que no se esté tratando de un embarazo molar, ¿no? Que es a lo que más se teme, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos que tiene este cuadro, esta enfermedad que es la displasia mesenquimatosa placentaria, macroscópicamente, ¿no? Se está hablando de una placentomegalia, va a haber vasos coriónicos dilatados o incluso aneurismáticos y vellosidades hidrópicas o quísticas agrandadas, ¿no? Esto es macroscópicamente, ¿no? Como vemos acá, acá, por ejemplo, estamos observando trombos, ¿no? Que va a producir que se producen en este cuadro de la paciente, ¿no? O aneurismas, ¿no? De los vasos que posteriormente conllevan a la producción de trombos y el poco aporte sanguíneo hacia el feto, ¿no? Y la mala perfusión vascular fetal, ¿no? Y hallazgos microscópicos, ¿no? Donde se observa que hay una hiperplasia mesenquimatosa. En este caso es el tallo mesenquimatosa, ¿no? Las vellosidades mesenquimatosas. Y como vemos acá, edema de las vellosidades de las células madre, ¿no? Que contienen vasos de paredes gruesas, lo cual va a impedir que haya un adecuado aporte de sangre también hacia el feto, ¿no? Acerca de este tema, ahí evaluando la literatura, ¿no? Estudiando ellos, sí, hay algunas entidades que sí han publicado estos casos, ¿no? Y que también se debe considerar, como mencionaba, dentro del diagnóstico diferencial de una paciente que viene, a la cual se le hace una ecografía y se sospecha quizá de un embarazo molar y que haya presencia, por ejemplo, de un feto, ¿no? Que quizá morfológicamente se encuentre normal,
se tiene que hacer quizá el descarte, ¿no? De que no se esté tratando de una displasia mesenquimatosa placentaria o quizá un embarazo molar, ¿no? Entonces aquí en este hospital, por ejemplo, hay una publicación, ¿no? Del hospital de Yale New Haven, ¿no? En el año 2012, donde reportaron 3 casos de displasia mesenquimal placentaria, ¿no? Entonces, el paciente 1, como refiere acá, tenía una beta-HCG elevada y una placenta hidrópica agrandada a las 13 semanas, lo que sugiere un embarazo molar, ¿no? Pero posteriormente al estudio anatomopatológico resultó siendo una displasia mesenquimatosa placentaria. El paciente 2 también tenía un beta-HCG elevado, con lagos placentarios vasculares grandes en la ecografía que sugerían una placenta creta o un embarazo molar, y que al estudio anatomopatológico también resultó siendo una displasia mesenquimatosa placentaria. Y el caso 3 involucró una placentomegalia y anomalías fetales sugestivas de síndrome de Beckwith-Wiedemann, ¿no? Que es un síndrome que está asociado también a una displasia mesenquimatosa placentaria, ¿no? En estos casos, los 3 pacientes fallecieron, ¿no? También aquí hay otro reporte de un caso clínico aquí en la maternidad de Lima, ¿no? El año 2008. Se habla de una gestante de 17 años, su primera gestación, de 27 semanas, ¿no? Que llega acá al hospital referida, ¿no? De una institución donde se hallaron una placenta agrandada, ¿no? Con imágenes que impresionan ser un embarazo molar, ¿no? A la ecografía que se le realiza acá en la institución se ve una imagen anecoica de 49 por 48 milímetros a nivel abdominopélvico, ¿no? del feto, con tabiques delgados que desplaza al estómago a la izquierda, feto de sexo femenino, y una placenta con degeneración hidrópica, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, es esta la imagen de la placenta, ¿no? Una degeneración hidrópica. Entonces, los diagnósticos probables que se hicieron en ese momento fue una gestación única activa de 26 semanas con 3 días, descartar displasia mesenquimal placentaria, ¿no? Ya se tenía en cuenta este diagnóstico diferencial, versus una mola parcial, que también podría ser el caso, ¿no? Y también un quiste abdominopélvico de etiología determinar, a descartar ovárico, y lo que solicitan es un cariotipo fetal y punción del quiste, ¿no? Lo que se hizo con esta paciente fue realizarle una amniocentesis para poder hacerle un cariotipo, y posterior a ello, al día siguiente, la paciente presentó pérdida de líquido, ¿no? Y amenaza de parto pretérmino, llegando a un trabajo de parto pretérmino, la cual no pudo responder a la tocólisis, por lo cual la paciente se le operó. Al nacer el bebé, se le realizó una cirugía donde se vio que era un tumor a nivel del hepático, y que el paciente el recién nacido no toleró la cirugía, y que falleció al día siguiente posterior a su intervención quirúrgica. Entonces, la placenta de esta paciente se envió a patología, dando como resultado una placenta de tercer trimestre, grande para el peso fetal, vellosidades coriales con proliferación de mesénquima, vasos sanguíneos, coreoangiosis y edema, cordón con edema y membrana sin alteraciones. O quizá más característico de una displasia mesenquimatosa placentaria, ¿no? Y es esta la placenta, ¿no? La foto de la placenta que se obtuvo, ¿no? Se ve una superficie placentaria materna que muestra vesículas, necrosis fibrinoide, trombos y malformaciones vasculares. Bueno, eso es en cuanto al tema, ¿no? de hoy día. Sí, Bruno, interesante el caso y definitivamente nos hubiera ayudado tener el cariotipo, tener algunos otros exámenes previos como beta-HCG quizá, una descripción más detallada de la placenta, ¿no? El hecho es que, ¿cómo se presentó este bebé? Se presentó con RCU y alteración hemodinámica, y de ahí la importancia de que el reconocimiento de una asociación malformativa o cromosómica o triploídica o patología placentaria nos lleva a pensar que el manejo de un RCU no debe ser igual para todos
más aún cuando hay presencia de estas características. En un RCU anatómicamente normal, sin lesiones placentarias, y uno pensaría en darle la mayor oportunidad de supervivencia a este bebé con una vigilancia extrema. Sin embargo, para este caso sabemos que se realizó una junta médica porque la madre llegó a comprender, tras múltiples informaciones, que este bebé definitivamente no tendría un buen pronóstico y que la posibilidad de una anomalía cromosómica estaría altamente presente en este bebé. Y así que se decidió interrumpir el embarazo, asumiendo este pronóstico, ¿no? Y no sé si algún colega quiere hacer algún comentario también. Sí, quiero comentar al respecto. Un par de cositas, ¿no? O sea, me- eh, el tema de que estos casos son tratados como normales, a tal punto que en el reporte de operatorio original, el informe de la placenta dice placenta de aspecto normal. El bebé también, bebé de aspecto normal. O sea, como si fuera un embarazo totalmente normal que se ha operado por las puras a las 20 y tantas semanas. Recién cuando uno dice, pero ¿cómo va a ser normal esa placenta si me has enviado la foto? Recién se dan cuenta que, o verdad, ¿no? No es normal esa placenta. No sé si después han cambiado el reporte original, pero la foto que yo tengo del reporte original dice placenta normal. Y luego en patología vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Placenta con vellosidades coriales de tercer trimestre, lo mismo que nos enseña en cada reporte de patología, que es en trombosis intervellosa, hemorragia con área de fibrina laminada, focos de infarto, todo eso lo tienen en todas las placentas que enviamos. No hay absolutamente un ápice que me haga sospechar de displasia mesenquimal. No hablan de corioangiomatosis, no hablan de engrosamiento del ovario. ¿Te das cuenta? Eso es lo que a mí me motiva, ¿no? A dar una revisión de lámina, ¿no? De repente por gente que tenga más experiencia para que pueda dar una mayor precisión, ¿no? Probablemente al final sí sea pues una displasia mesenquimal placentaria, que es el diagnóstico diferencial de esta patología, ¿no? Lo que llama la atención también es que en el servicio no se le haya diagnosticado en la primera vez que vino, ¿no? Sino se le enfocó como si fuera un RCIU nada más, ¿no? Y este es un RCIU malformativo, ¿no? Y es un bebé que falleció con evidencias de dismorfia, según refiere el patólogo, el pediatra neonatólogo, perdón, porque le encuentra, por ejemplo, inserción baja de las orejas, ¿no? Entonces, lamentablemente tampoco se le pudo hacer una necropsia al bebé para ver si había algo más dentro, ¿no? En sus órganos, pero no perdimos una buena oportunidad de hacer una mejor precisión diagnóstica en este caso. Una mejor precisión diagnóstica en este caso. Claro. Sí, le comento, cuando yo conversé con la madre, yo le vi la ecografía la primera vez, era una madre pues totalmente esperanzada en un bebé tras fertilización in vitro. Cuando iba obteniendo los detalles de que no se hizo el diagnóstico citogenético preimplantación, cuando me dio el detalle de que no se hizo la genética, cuando no se hizo la morfológica, y cuando había un contexto con un RCU recontra severo, menor del percentil 1, con alteración severa en su crecimiento, con una placenta totalmente heterogénea, la posibilidad de que ese bebé ya de por sí tendría un pronóstico tanto malo como quizá un síndrome, una malformación, era tan evidente y tan dolorosa que no sé, quizás no le reporté en ese momento, pero sí le conversé a la madre, decirle cómo estaba ese bebé, ¿no? Justo esos días también llegó una paciente con la misma edad, totalmente diferente en cuanto a su pronóstico, ¿no? Entonces, resulta muy doloroso no hacer un proceso formal desde un inicio a estos pacientes
que se aferran a una fertilización in vitro y asumen de que el bebé va a estar totalmente normal, ¿no? Y no se haya hecho todo el proceso para darle una posibilidad alta de sobrevivencia, ¿no? Sí, pues ha fallado desde un inicio en esta gestación. Y esa es la importancia de resaltar que en casos de fertilización in vitro nosotros sabemos que cuando es ovodonación también pues hay riesgos aumentados y automáticamente la vigilancia debe ser diferente a un embarazo espontáneo en una paciente de edad promedio, ¿no? Eso es interesante. Definitivamente en la patología, como ustedes ven, veo dos tipos de descripciones. Ustedes adviertan, hay dos tipos de descripciones. Uno, la tradicional, la que hemos estado viendo nosotros, y parece que ha habido una adición de otro tipo de evaluador, otra descripción, porque la firma, hay dos evaluadores. Vean la firma de la patología, firman dos evaluadores. Entonces se ve ahí una influencia de dos descripciones y quizá dos opiniones diferentes y eso genera de que tengamos esa duda nosotros en este momento. Excelente el caso, gracias. Si hubiera otra opinión. Listo amigos, estuvo magnífico esta vez, pausado, eh, formal, programado y nos da mucha motivación para indagar más en las placentas. Una generalidad nos puede Gracias, doctor. llevar a muchas más informaciones. Gracias a todos, saludos, gracias. Gracias, doctor.